Trote, 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 trotecito llegó. Necesito Cachamay. Cachamay te hace bien. Fin. Espacio publicitario. In Vitro Radio. La sabiduría de la naturaleza. In Vitro Radio. La esperanza de la ciencia. In Vitro Radio. Segundo bloque en In Vitro Radio, aquí por el aire de Radio Dime, AM 1420. Y es momento de presentar, Pablo Naveira, doctor, a nuestra invitada de esta noche, la doctora Claudia Peirallo, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás, doctora? Buenas noches, Karina. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Al contrario, para nosotros es un gusto tenerte acá. Estuviste ya en algunos programas de otra radio y bueno, por supuesto que tu especialidad y tu conocimiento, bueno, sigue motivándonos para invitarte y bueno, convocar lo que pasó en la semana, ¿no es cierto? Apenas empezamos a hablar un poco de tu nombre, apellido y de tu especialidad, empezaron a caer preguntas, tanto en Facebook, en Twitter, mandaron por email, después Karina nos va a recordar las vías de comunicación con el programa. No. Pero bueno, justamente el apuro a veces es tratar de podemos entrar todas las preguntas, pero va a ser imposible, porque justamente queremos primero hablarnos un poquito de qué es la endocrinología, que es una palabra difícil, que no todo el mundo maneja, y por supuesto, qué es una hormona, ¿no? Que está una cosa que tiene mala fama. Cada vez que decimos hormona en el consultorio, vemos que las pacientes a veces se ponen un poco nerviosas. ¿Te abren los ojitos? Sí. Bueno, la endocrinología es el estudio precisamente de las hormonas. Lo que pasa es que hormonas hay muchas en el cuerpo y se liberan muchas y hay muchas sustancias que antes no se consideraban hormonas y que ahora se consideran hormonas. Sí. Y la hormona es una sustancia que se libera en algún órgano y que va a tomar su acción. Antes se pensaba que solo en forma lejana, a través de su circulación por la sangre, pero ahora se sabe que las mismas hormonas pueden tener acción en el mismo órgano que la produce, en uno que está al lado, en uno vecino, en uno que no está tan lejos, y se van descubriendo todas las veces, cada vez. Una especie de mensajero que le da un órgano al otro, ¿no? Como una especie de información, pasan de un lado al otro y hacen su acción dependiendo de dónde se producen y hacia dónde se dirigen. Lo bueno que utilizan la vía sanguínea para comunicarse de un lugar a otro y por eso se hacen... las vías sanguíneas y si estamos en el cerebro, cosas más nuevas, utilizan las neuronas también. Y las que utilizan vía sanguínea las podemos medir, eso es lo importante, ¿no? Utilizan Uno la vía sacando sanguínea, sangre, podemos ver si de tal o cual hormona hay mucho, hay poco. ¿Todos los órganos del cuerpo liberan hormonas? No, absolutamente todos no, pero muchos. Cuanto más estudiamos, más se descubre que tienen. Antes no se pensaba que el cerebro producía hormonas y el cerebro se sabe ahora que produce hormonas. Normalmente los ginecólogos, los especialistas en fertilidad, pedimos el perfil hormonal. Esto a todas las pacientes, así como vienen al primer día al consultorio, ¿no? Planteando su temita de búsqueda de embarazo, ¿sí? Se van a un perfil hormonal que se saca los primeros días del ciclo, ¿no? Que apenas una menstrua, ¿no es cierto? Inclusive con el sangrado activo, al tercero, al quinto como máximo, hay que sacarse sangre. Esto lo sabe la mayoría ya de las oyentes, ¿no es cierto? Y empiezan los nombres raros, LH, FSH, prolactina, TSH, y lo miran, parecería que fueran iniciales de cuestiones muy, muy difíciles, ¿no es cierto? Pero bueno, hay 2 o 3 que son las que más han llamado la atención con respecto a lo que se ve, ¿no es cierto?, en la consulta cotidiana, que es la prolactina, que es una cuestión ya de todos los días, las hormonas tiroideas, y la otra, la vedette, la antimülleriana, ¿no?, que está tan de moda y que acá seguramente Claudia nos va a ayudar a entender. Vamos a empezar, ¿no es cierto?, con alguna cartita de Facebook, ¿no es cierto? Tania, por Facebook: tengo prolactina alta y estoy a la espera de los resultados de la resonancia. Quisiera saber si aún con síntomas que indican la ovulación y con una prolactina de 103 puedo dejar de ovular o que la calidad del óvulo no sea suficiente. Muchas gracias. Bueno, en realidad, con esos valores de prolactina, si la prolactina es una prolactina activa, debería estar con trastornos menstruales. Claro. Ella debería estar con atrasos menstruales o con directamente la desaparición de la menstruación. Sí. Lo de la solicitud de la resonancia es porque la prolactina se produce en una glándula que se llama hipófisis, que tenemos en la cabeza, y es para ver si esa hipófisis está bien o tiene algún nodulito, tumorcito, quistecito. El mejor método para ver cómo está esa hipófisis es la resonancia magnética, ¿no? Sí, es la resonancia nuclear magnética, que se le inyecta al paciente un contraste que se llama gadolinio, que es como mejor
mejor se ve. Ujú. Y sí, por supuesto que si estos valores de prolactina son altos, van a provocar diferentes trastornos. Primero, la paciente a veces puede estar con ciclos regulares, pero tener lo que nosotros llamamos una fase lútea inadecuada, o sea, la segunda fase del ciclo no será adecuada, no será adecuada la liberación de progesterona. Después se puede provocar también anovulación, todos con ciclos regulares. Si dejamos evolucionar, no hacemos diagnóstico y tratamiento, lo primero que va a pasar es se le puede acortar el ciclo o atrasar, y lo último, si la dejamos, no va a tener más menstruación. Lo más importante, primero, tratar de diagnosticar por qué está alta la prolactina, ¿no? Si es un tema justamente de la glándula que decía la doctora, si es un tema quizás causado por medicamento, a veces medicamentos de uso muy cotidiano elevan la prolactina, ¿sí? Y por supuesto el eje tiroide, ¿no? Las hormonas tiroideas que por supuesto hay que medir en todos los casos, ¿no? Hablamos también de esta hormona y de otra oyente del programa que se contacta también por las redes sociales, que es Chipi Chipilín, su perfil. Sí. Quisiera preguntarle a la doctora, y nos cuenta además que hace un año tengo un quiste en tiroide, soy hipotiroidea. Sí. El tema es que está tomando un remedio, nos dice por acá, sí. Y antes cuando no sabía de la hipo solía tener alta y ahora suelo tener... Nos dice 62,7. Es un valor, claro, de la prolactina. De prolactina. Nadie sabe decirme por qué tan alta la prolactina y quisiera cumplir el sueño de ser mamá. Bueno, con todos estos problemas, los años pasan y por más que lo busco, no puedo quedar embarazada. Lo que hablábamos recién, ¿no, Claudia? El tema de la asociación de prolactina y el eje tiroideo, ¿no? Sí, el tema con prolactina y tiroides es cuando uno tiene un trastorno en menos, o sea, un hipotiroidismo, puede tener también asociado una hiperprolactinemia. Claro. Pero esa hiperprolactinemia debe corregir luego de ser tratada el hipotiroidismo, o sea que con niveles normales de hormonas tiroideas, corregido por lo que se le da es hormona tiroidea a la paciente, levotiroxina, T4 le dicen algunas porque se escribe abreviadamente T4. Una vez que esto está todo normal, la prolactina 2-3 meses ya tiene que estar normal. Si persiste alta, hay que investigar por qué persiste alta. Perfecto. Mira vos qué interesante. En vez de corregir la prolactina, corrigiendo el eje tiroideo, automáticamente se va corrigiendo el otro parámetro hormonal. También tenemos otra consulta, Inés Lita, a través de Twitter. Sí. Tengo 40 años. ¿Puedo tener un bebé con una FSH de 6,43? Yo no quisiera hacerlo tan lineal, la verdad que es muy difícil. Es muy difícil, uno no puede decirle más grande, con un solo dato, ¿no? Hacer una yo no sé si ella puede tener un bebé, yo lo que le puedo decir que esa FSH es normal. Es normal y con eso suficiente como por lo menos para que esté ovulando, ¿no es cierto? Esté ovulando, hay que preguntar si menstrua todos los meses. En verdad es un solo valor, una sola determinación. Estudiar a un paciente por trastorno de fertilidad es un poquito más complejo, así que debería, si tiene su inquietud, hacer una consulta con el especialista y verificarlo. Tal cual. Bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Tratar de asesorar y generar la consulta al especialista sin, evidentemente, poder ni indicar una medicación, ni mucho menos un tratamiento de fertilidad. Guadalupe, de 16 por Twitter, dice: buenas noches, tengo 41 años y no he podido ser mamá y muero por lograrlo. Me hice el estudio de prolactina y salió alta. Mirá vos cómo se repite el tema de la prolactina, ¿no? Sí, yo recibo, derivados muchos pacientes, y la prolactina es una hormona que piden mucho los ginecólogos generales cuando el paciente le dice que quiere quedar embarazada, pero a veces yo les recomiendo que tengan en cuenta que hay que pedirlo en condiciones basales, como decimos nosotros, entre tercero y quinto día del ciclo, con condiciones preanalíticas adecuadas, porque a veces vienen prolactinas un poco altas y es porque no se cumplieron las condiciones de cómo hay que hacer la extracción. El horario, que tiene que ser antes de las 9 de la mañana, que tiene que ir tranquila, esperar que la dejen descansando media hora y sacarle, que tiene que estar 2 horas antes despierta del horario que le vayan a hacer la extracción, porque la prolactina durante el sueño aumenta, que no pueden tener relaciones sexuales la noche anterior porque aumenta durante el coito, que no pueden hacer actividad física el día anterior porque también la prolactina aumenta durante la actividad física, con lo cual a veces si no se cumplen todos esas condiciones preanalíticas, a veces la prolactina está alta y la verdad es que no es verdaderamente alta. Sino que está mal sacada o mal realizado el estudio. Por eso nunca hay que dejarse exactamente con un solo dosaje de prolactina y hay que repetirla para ver
si esto se cumple. O sea, condiciones: 8 de la mañana, llegar tranquila al laboratorio, no correr, quedarse más o menos unos 20-25 minutos descansando en ese laboratorio antes de la extracción sanguínea. Y bueno, lo que decía la doctora Peirallo con respecto a las relaciones sexuales y demás, que es una hormona muy quisquillosa, como que se mueve apenitas uno realiza cualquier ejercicio, aunque sea correr un poco el colectivo. Es ¿no? muy sensible, es una hormona de estrés, por lo tanto a veces hasta la misma venopuntura, cuando es el pinchazo de que le sacan sangre, eso puede llegar hasta elevarla. ¿Cómo puede también influir el estado emocional de cada persona, no? Laura por Facebook, por ejemplo, pregunta: quiero hacerme un perfil hormonal y me falta una semana para mi periodo. ¿O me lo puedo hacer ya? Pregunta ella. Soy una persona regular comúnmente. El motivo es por mis cambios emocionales. Bueno, los perfiles hormonales, como dijo Pablo antes, se hacen, los de las hormonas femeninas, se hacen cuando uno está menstruando, entre el 3er y el 5.º día de la menstruación, porque las hormonas van variando durante el ciclo. Entonces no es lo mismo al principio, en la mitad del ciclo o al final. Entonces esta paciente que está por menstruar, debería esperar a menstruar y ahí recién hacerse el análisis. Bueno, genial, gracias Claudia. Hola, soy Gaby de Entre Ríos. Ya tuve 2 abortos espontáneos y un embarazo ectópico. Todos los estudios nos dan bien, pero la prolactina alta de 33. Quiero preguntarle a la doctora Peirallo qué puede ser lo que me pasa. Gracias. Bueno, hay que estudiarlo un poquito. La prolactina es alta, pero porque está por encima del valor normal, pero no es tan alta. Como dije antes, hay que repetirlo, hay que chequear la tiroides y ver por qué está perdiendo los embarazos. Sí, múltiples factores, ¿no es cierto? Sí, no es solamente lo de la prolactina, me parece que merece que se le realice un estudio para ver cuál es el motivo, sobre todo de los 2 embarazos que perdió. No contemos el ectópico, que no se lo considera, digamos, como aborto recurrente. No, es tan amplio el tema de las pérdidas de embarazo que por supuesto vamos a hacer un programa especial, ahí vamos a invitar al ginecólogo, ¿no es cierto?, especialista, al andrólogo, lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no?, el especialista en el varón, y también por supuesto hay matices, ¿no?, ligados a la hematología, a la sangre, el tema genético, bueno, un montón de cuestiones por supuesto que hay que estudiarlas a todas antes de arribar a un buen diagnóstico. Primera media hora cumplida de In Vitro Radio por Radio Dime AM 1420. Te recordamos que las dudas nos llegan, tus inquietudes, tus preguntas nos llegan a través de las redes sociales. Por Facebook, In Vitro Radio, allí nos podés buscar y añadirnos a través de Twitter, @InVitroRadio, y también enviándonos un correo, invitroradio@gmail.com. Ya te lo dijo él, vos hacete cargo un poquito también de que él algo quiere con vos y que es noche para concretarlo, para citarse, para mirarse, para decirse cosas lindas, para disfrutar de un sueño, para hacerlo realidad juntos. ¿Por qué no? Algo contigo, la voz de Vicentico. Para saber más, para buscar alternativas, para consultar posibilidades, Facebook In Vitro Radio, Twitter @InVitroRadio, en la web www.invitroradio.com.ar, email invitroradio@hotmail.com. In Vitro Radio. Continuamos en In Vitro Radio hasta las 21 en vivo por Radio Dime AM 1420. Queremos invitarte a la tarde de mañana 19 horas. IBI Buenos Aires está reanudando sus charlas gratuitas sobre tratamientos de reproducción asistida y será en Avenida del Libertador 5962. Es mañana a las 19 horas, ya veníamos anticipándote este encuentro para pacientes a lo largo de estas semanas previas. Y nosotros aquí en Piso continuamos con la doctora Claudia Peirallo, ginecóloga, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, y también aclarando algunas inquietudes de oyentes que a lo largo de estos días, sabiendo que ella venía hoy al Piso, nos dejaron sus mensajes. Siguen llegando preguntas, por supuesto, tanto en la página de Facebook como en Twitter, siguen llegando. Algunas preguntas son muy similares o dan valores hormonales que la verdad que a veces radialmente es medio difícil, pero bueno, vamos a continuar por lo menos con las que son más explicativas de todo. Tal vez un poco distintas, ¿no? El caso de Paula, que a través de la red social Facebook dice que tiene secreción de leche, pezones obviamente hace referencia. ¿Es posible que no pueda quedar por este asunto embarazada? ¿Está relacionado con el cáncer de mama, doctora?
Como Bueno. 3 preguntas en una, ¿no, Clau? O sea, Sí, ansiosamente. Sí, bueno, vamos a tratar de responderle de a una las primero, la las secreción de leche en un estado no embarazado ni por supuesto lactando. ¿Es normal o no es normal? No es, primero no es normal No si es la normal. paciente no está dando de mamar, por lo tanto Claro. eso hay que estudiarlo. Ujú. Confirmar que la mama está digamos, sana, Sí. que a través del primero la palpación mamaria y si fuera necesario una ecografía mamaria y una mamografía. Ujú. Y la secreción de leche por pezones, si es bilateral, o sea, si es de los 2 pezones, en general se debe a un trastorno hormonal y es muy probable que tenga la prolactina elevada. Volvemos a la prolactina. Volvemos a la Es un prolactina. síntoma entonces de Es un prolactina. síntoma de hiperprolactinemia. Muy bien, Muy muy bien. bien. Experto, Karina. Es un motivo de Despertó consulta, motivo Muy de bien. consulta Ahí muy, está. muy habitual. Muy bien, Karina. Inclusive en mujeres que no están buscando Por embarazo. suerte no me pasó nunca. Entonces, ante la secreción de leche por pezón, hay que investigar bien lo de la mama, mucho investigar medicación, porque suele ser también una manifestación, como dijo Pablo antes, de algunos medicamentos que aumentan la prolactina y provocan la secreción por pezón. Y bueno, directamente después ir a investigar, descartado todos los otros posibles causas, ver si esto es motivo, digamos, de alguna producción exagerada de prolactina, la hipófisis, todo lo que hablamos antes. En general, no está relacionado con el cáncer de mama. Muy bien. Y es corregible, digamos, Bien. también. Absolutamente. Bien. Ubicando el origen de esto. Juliana también por Facebook, tengo todos los estudios de fertilidad y lo único anormal era que era baja la hormona antimülleriana. Esta es la que nombramos al principio del Sí. programa, que se está nombrando cada vez más en los consultorios y los mismos pacientes, digamos, vienen a pedir, digamos, que le hagamos un estudio de esta hormona. Ya me hice una inseminación intrauterina con 4 óvulos buenos y no quedé. ¿Qué puede ser? Bueno, ¿por qué ella no Faltan queda muchos datos, embarazada? Juliana, Sí, la edad de los estudios claro, no sé qué edad tiene. completos, el marido. Y ver a qué ella le llama todos los estudios completos normales, pero lo que sí podemos decir que la antimülleriana es una hormona que se secreta en el ovario y que lo que nos va a informar es la reserva ovárica. Ujú. Es un dato más que nos aporta para saber si esa paciente, a veces si decirle, bueno, el tiempo ya que queda para que te embaraces es corto, no decir no porque la antimülleriana está baja, no te vas a poder embarazar, eso no es una verdad absoluta, porque hay otros factores que pueden estar influyendo. Es un dato más, es importante solicitarla en mujeres que tienen más de 38 años o en aquellas mujeres donde cuando le hacemos el dosaje hormonal, la FSH está elevada. Sí. Entonces, porque nos va a aportar realmente un dato más para saber cuál es su reserva ovárica, pero no como único dato. Esto, ¿no es cierto? En 2 palabritas, ¿qué significa la reserva ovárica, ¿no? Que tanto preocupa a esta oyente. Esa es la posibilidad que nos queda para embarazarnos. ¿Cuánto tiempo? No es un tiempo que a veces las pacientes piensan que nosotros le vamos a decir con hora y minuto Sí, imposible. cuánto tiempo les queda. Pero cuanto más baja es la antimülleriana, menos tiempo, por decirlo de algún modo, queda para embarazarse. Por lo tanto, da un indicio de cuáles son las posibilidades de tratamiento, qué tipo de tratamiento hay que hacerle, qué dosis hay que usar para inducirle la ovulación. Bueno, es una ayuda más. Una ayuda más para entender todo esto, ¿no? El proceso de ovulación. Recordemos que las mujeres no fabrican óvulos, ¿no es cierto? Sino que simplemente van ovulándolos una vez por mes y que, por supuesto, cuando se termina, comienza el periodo de la menopausia, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, A lo esta largo de toda hormona, su vida, sí. a lo largo de toda desde la adolescencia hasta la Ujú. menopausia, se van perdiendo óvulos. Esto Los es va un fenómeno descartando. inevitable. Mm. Y que, bueno, la hormona esta que contaba la doctora Peirallo, la antimülleriana y otros estudios más, nos pueden llegar a hacer entender dónde estamos parados con respecto al pronóstico de cantidad de óvulos, y no de calidad. Esto también habría que remarcarlo porque muchas veces viene la confusión de que tengo una antimülleriana de tanto, por lo tanto mis óvulos son malos. Y no, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Estamos hablando solamente de cantidad de óvulos que quedan guardaditos en los ovarios. Doctora Mariela por Twitter nos pregunta, ¿puedo quedar embarazada con síndrome de ovarios poliquísticos? Sí, Ujú. la respuesta es sí, porque las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico vienen muy asustadas al consultorio porque o leyeron o les dijeron o alguien le dijo que nunca iba a quedar embarazada. Eso no es así. Además, algunas, sobre todo las más jovencitas, hasta se descuidan Sí. y no usan método anticonceptivo porque ellas nunca, entre comillas, iban a quedar embarazadas y resulta que se embarazan. Las Sí. pacientes con síndrome de ovario poliquístico
ovulan menos, pero no es que no ovulan nada. Entonces, realmente, si uno está buscando embarazo, bueno, hay que consultar al especialista y evaluar un montón de otras cosas, Sí. cómo está el metabolismo, para poder darle el tratamiento adecuado. Pero si no estamos buscando embarazo, hay que usar método anticonceptivo, porque si no, podemos sorprendernos con un embarazo, en este caso sería no deseado. ¿Se puede preguntar a esto qué es un quiste ovárico? Ujú. Sí, en realidad el síndrome de ovario poliquístico, yo digo, está mal nombrado, porque los que nosotros llamamos poliquístico, en verdad no son quistes. El quiste es una estructura que De no agua, produce, de líquido. sí, que está una estructura anatómica, que tiene contenido líquido, mucinoso, como un moco, o Sí. que contiene algo, y no produce hormonas en general. Las pacientes con ovario poliquístico tienen esos multiquistes, que son en realidad multifolículos que están produciendo hormonas. Y por eso es, entre otras cosas, entre otras de las hormonas que producen Sí. en exceso, son los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Ajá. O sea, hay tantos ovulitos, digamos, de alguna manera peleando por ovular que no termina ovulando No ninguno. termina. Pero el término correcto sería folículo en vez de quiste. Sería el término correcto, pero está Ajá. generalizado el Generalizado. nombre Las como pacientes síndrome mismo. de ovario poliquístico. Fíjate, Elena también por Facebook. Hola, tengo ovario poliquístico, de vuelta. Llevo 6 meses intentándolo sin éxito y este mes me hice el test de ovulación y dio positivo. ¿Pueden ser óvulos de mala calidad, doctora? Gracias. En realidad hay dificultades. No le quisiera decir rotundamente que sí, porque hay dificultades para evaluar cuál es la calidad ovocitaria. Pero es verdad que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden tener lo que nosotros llamamos un óvulo de mala calidad. Sin embargo, hay cosas para hacer que tienen que ver más con el metabolismo general y que tienen que ver con la insulina y que tienen que ver con la glucemia, que pueden corregirse y eso mejorar las chances de embarazo. Globalmente, el ovario poliquístico, la paciente que tiene ovario poliquístico, ¿por qué te consulta, Claudia? Las pacientes pueden consultar porque tienen mucho vello Ujú. en lugares donde no deberían tener, que nosotros le llamamos hirsutismo, Sí. por acné, Sí. por trastornos menstruales, Ujú. en general atrasos o desaparición por más de 3 meses de la menstruación, Ujú. En vez de 28 o 30 días, a veces hasta 60, 90. 90 y más Ujú. también, Sí. por obesidad Ujú. y por supuesto por trastornos de fertilidad. Entonces uno a veces, la paciente consulta por una de esas cosas, pero nuestra obligación es investigarle las demás. Claro, queríamos remarcar eso. Esto, a pesar de ser un programa de fertilidad, por supuesto que estas pacientes a veces consultan por otros motivos a la ginecóloga y terminan diagnosticándole un ovario poliquístico. Y esto que por supuesto tratado a tiempo le mejora un montón, digamos, todo su metabolismo y por supuesto el desenvolvimiento, entre otras cosas, de los ovarios. Estamos por ingresar al último cuarto de hora de este In Vitro Radio, pero no queremos invitarte a escucharlo sin recordarles, o más bien decirles, anunciarles a los oyentes que ya tenemos un segundo invitado para este último cuarto de hora, que es el doctor Juan José Aguilera, en un ratito, que además está de visita por Buenos Aires. Sí. Está de gira desde la provincia de Salta. Sí, así es que- un médico muy conocido en la ciudad de Salta, es director de un Norte centro médico del norte argentino, argentino, sí. que bueno, vino acá a una reunión de la sociedad y por supuesto que lo invitamos acá a estar en el Sí. estudio, así que algunas palabritas del doctor vamos a tener sobre el último bloque. Vamos a estar charlando con él en un ratito, pero hay como muchas más inquietudes. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un poco de música? Y Y tengo después... a Noelia, también por Facebook siguen llegando preguntas, inclusive también valores de prolactina, antimileriana, que fueron un poco explicadas también en bloques anteriores. Y Patricia de Capital, un resultado de antimileriana bajo, quiere decir que no puedo quedar embarazada, digamos, también un poquitito es lo que habíamos hablado en las Se va preguntas explicando anteriores. a lo largo de otras respuestas. Es como que se van, ¿no? sí, se van Sí. explicando solas. Bueno, Marisol por Facebook dice, mi médico dice que no estoy ovulando normalmente. ¿Cómo puedo tener mi periodo normal si no estoy ovulando, doctora? Sí, es posible tener el periodo normal, no necesariamente uno ovula todos los meses. De hecho, las mujeres normales pueden tener la falta de 1 o 2 ovulaciones por año sin que eso signifique que está enferma ni que tiene ningún problema. Porque el manejo de las hormonas hace que uno deprive, o sea, que tenga la menstruación, y puede ser que ese mes no haya ovulado, es posible. Hoy el programa está dedicado a las hormonas y Josefina por Facebook pregunta, ¿pueden justamente las hormonas causar riesgos de salud a largo plazo? Y depende cómo lo llamemos, porque si estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico y a eso lo llamamos un trastorno hormonal,
A largo plazo podemos tener mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular Sí. y mayor riesgo de hiperplasia o cáncer de endometrio si no es tratado. Capaz que lo que se refería la oyente es las hormonas como medicamento, ¿no? Te tengo que dar hormonas para acomodar esto, para hacerte ovular. Es Y posible, esto es la mala Josefina. fama, la relación con el cáncer, con la gordura, con un montón de cuestiones que van llevándose, digamos, con el tiempo se han demostrado que no están así, ¿no? No, la verdad que no. Las pacientes cuando necesitan recibir tratamiento hormonal deben hacerlo y confiar en el médico que se la está indicando. Sí. Sobre todo, muchas de las pacientes son pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal en la perimenopausia o en la menopausia y a veces es muy beneficioso que reciban esa terapia de reemplazo hormonal. Perfecto. Y hay que charlarlo caso por caso y cada paciente lo tiene que conversar con su médico. Desmitifiquemos la palabra hormona, no es mala palabra para nada, es un tratamiento más de los que tiene el alcance el ginecólogo, el andrólogo. Así que bueno, Claudia Peirallo, bueno, muchísimas gracias por acercarte, quedaron un montón de preguntas, te las vamos a enviar en la semana. Muy bueno, claro. Para bueno, ir- como no, muchas gracias. La verdad que es un placer siempre venir a charlar un ratito con ustedes y bueno, compartir esto con las oyentes. Y esta posibilidad, ¿no es cierto?, de las oyentes que hoy pudieron conocerte, aunque sea por la radio, ¿no es cierto?, que quieren comunicarse con vos. ¿Querés dejarnos algún teléfono, algún email, alguna vía de contacto para que puedan acceder a tu consulta? Sí, les puedo dejar el mail, Ujú. que es c de Claudia, Peirallo, Ujú. @gmail.com. Y bueno, yo estoy en el Hospital Rivadavia, así que en la sección de reproducción del Servicio de Ginecología del Hospital Rivadavia. Perfecto. Y estrenando ahora el Servicio de Ginecología de Favaloro, Ujú. así que en esos dos lugares también me pueden encontrar. Hospital Rivadavia, Fundación Favaloro y bueno, Sí, buenísimo, cpeirallo@gmail. buenísimo. Estos datos, Peirallo con Y y doble L. tal cual, estos datos van a estar mañana directamente ya escritos, ¿no es cierto? Es muy difícil a veces Sí. pasar mail por radio. Datos que se suben a Es muy difícil. los perfiles. Nos vamos, Karina. Nos vamos, Pablo Naveira, un gusto encontrarnos con ustedes una vez más para tratar de cumplir un poquitito de este momento de sueños y de ilusiones y esperanzas. Muy bien, hasta el jueves que viene, gracias por escucharnos. Chao. Hasta acá, In Vitro Radio. Un programa sobre fertilidad. Con el doctor Pablo Naveira. In Vitro Radio. Te esperamos el próximo jueves en Radio Dime, AM 1420.